Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por conectarse al webinar Implementación del Bitcoin en tu negocio y preguntas más frecuentes. Este webinar es gracias a Empresa Sura. Nosotros en Empresa Sura somos un espacio para emprendedores y MIPYMES que genera competitividad a través de especialistas, quienes entregan conocimiento, proveen herramientas, desarrollan habilidades, identifican oportunidades de crecimiento y ayudan a la toma de decisiones para que las empresas gestionen su entorno, se mantengan sostenibles y relevantes en el tiempo. Damos asesorías en finanzas, mercado, gestión legal, talento humano, tecnología y operaciones. Mi nombre es Fátima Calderón. Es un gusto para mí estarles presentando el día de hoy este tema tan relevante, implementación del Bitcoin en tu negocio y preguntas más frecuentes. Nosotros en Empresa Sura, les comentamos, estamos ubicados adentro de Bamboo City Center, dentro de la sucursal de ACE Suiza. Y el día de hoy, pues, tenemos el honor de presentar a dos grandes ponentes que nos vienen a explicar este tema de implementación para el negocio y que es muy relevante para tomar decisiones adentro de las empresas y los negocios que administramos y manejamos. Hoy tenemos la compañía de Alex Sorto, gerente de operaciones y tecnología. Cuenta con una amplia trayectoria en ACE Suiza y se ha desempeñado en cargos como analista programador, coordinador de infraestructura, director de infraestructura y actualmente lidera la gerencia de operaciones y tecnología. También tenemos la presencia de Carmen Aida Lazo, gerente de riesgos, graduada en Economía y Negocios, con 2 maestrías, una en macroeconomía y otra en desarrollo internacional. Cuenta con experiencia profesional como economista en el sector público y organismos internacionales. También se desempeñó en el sector de educación superior como decana de Economía y Negocios y catedrática de diversos cursos de economía. Ha participado en diferentes juntas directivas del sector público y privado y ha sido columnista para diversos periódicos. Desde febrero de 2021 se desempeña como gerente de riesgos en ACE Suiza y en este momento pues le doy paso. Muchas gracias, Carmen Aida, por estarnos acompañando el día de hoy. Bienvenida. Bueno, gracias, Fátima, y buenos días, Alex, y a todos los que nos acompañan. Un gusto compartir un rato esta mañana con ustedes. En realidad, con Alex traemos una presentación bien práctica, ya la adelantaba Fátima. Tratamos de que sea realmente una herramienta de las preguntas más frecuentes que se suelen tener con respecto a este reto que implica la implementación de Bitcoin para tu negocio. Entonces, si quiere, pasemos de un solo a la presentación, Fátima. Bueno, esto es lo que les traemos ahora. Con Alex queremos comenzar hablando un poco de los conceptos básicos. Sabemos que ya hace varios meses en el país se está discutiendo este tema. Posiblemente los que nos acompañan ahora ya han escuchado bastante de Bitcoin. Creo que han escuchado también bastante de que implica retos y también implica oportunidades. Nosotros en ACE Suiza, como una compañía gestora de tendencias y riesgos, hemos venido dándole seguimiento a esta tendencia de las criptomonedas que ya tiene pues una década, ¿verdad? Más o menos, y sabemos que implica varios desafíos. Desafíos operacionales, como va a comentar Alex, desafíos en términos también de la volatilidad misma que puede tener estas monedas. Vamos a conversar también un poco al respecto, pero también implica oportunidades y de lo que se trata ahora es de ver, bueno, cómo se implementa. Entonces, luego de hablar de estos conceptos básicos, ya Alex va a hablarles específicamente de la implementación para su negocio a partir de la experiencia y de todo el aprendizaje que él y que todo el equipo ha logrado en los últimos meses. Luego tenemos una sección que hicimos como esta lluvia de ideas, cuáles son las preguntas más frecuentes con las que nos encontramos en nuestras pláticas cotidianas. Y bueno, las preguntas más frecuentes cuando hablamos con empresarios y luego ya pues obviamente pues con mucho gusto podemos atender las preguntas que ustedes puedan tener, siendo conscientes que es un tema que está evolucionando bastante y en el que todavía todos estamos aprendiendo mucho. Entonces, le cedo la palabra a Alex para pueda comenzar con la presentación de conceptos básicos. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días para todos. Como ya lo decía Carmen y Fátima, queremos compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en la implementación, digamos, desde que se anunció una posible implementación hasta esta puesta en marcha, digamos, todo lo que ha significado, qué cosas nosotros tuvimos que descubrir
dentro de este mundo de criptomonedas, específicamente dentro del mundo Bitcoin, para pues, ofrecer este servicio, digamos, a nuestros clientes. Y queremos compartirlo con ustedes por si están en un proceso de implementación o si quieren comenzar uno, digamos que tengan como ese conocimiento básico sobre dónde iniciar y qué cosas tomar en cuenta. Primero, partamos de unos conceptos básicos. Hay unas preguntas que se dan alrededor de Bitcoin, que será de lo que específicamente hablemos hoy. Primero, ¿cuánto equivale un Bitcoin? Digamos que el Bitcoin no tiene un precio fijo, es una moneda volátil, que ya lo mencionaba Carmen antes, y su valor lo define la demanda que tenga la moneda. Es decir, de acuerdo a cómo el mercado se está moviendo en función de que la gente lo quiera comprar y de la disponibilidad que hay en el mercado de Bitcoin, así se va moviendo el precio. Entonces, ahí tienen un gráfico representativo capturado el día de ayer, en donde se mira cómo ha caminado el valor de la moneda en los últimos 30 días. Digamos, al día de ayer valía $47,000 y un poquito más. El 6 de septiembre, por ejemplo, alcanzó un pico de 52,000 y un poquito más. Y hay unas fechas en donde ha bajado a 42,000, por ejemplo. Entonces, digamos que el precio fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda de la moneda que se puede tener, entre otros factores, digamos, dentro de la red blockchain, que es la que soporta, digamos, todas estas tecnologías. Se habla, cuando hablamos de criptomonedas, cuando hablamos de Bitcoin, se habla del minado de estas monedas, que consiste básicamente en agregar procesamiento en distintos nodos dentro de esta red blockchain para que estas se puedan ir creando. Hay, digamos, todo un proceso donde participan estos mineros, que adelantito vamos a ver que es un minero, donde participan y agregan procesamiento. Pues digamos que esta es una red descentralizada que no está, digamos, no hay una institución que dicte las reglas, sino es un estándar que se creó. Y es ahí donde se crean estas monedas a través de ese proceso de minado. Digamos que los mineros, existen los nodos y los mineros como dos, digamos, elementos importantes dentro de lo que se está haciendo, pues, del proceso de minado, y son ellos los que agregan esa capacidad de procesamiento y además son los que van creando nuevas monedas dentro de los bloques, digamos, de blockchain. Entonces, el precio depende de la oferta y la demanda, y hay personas distribuidas alrededor del mundo, personas o incluso empresas, compañías que se dedican a esto, que agregan capacidad de procesamiento para crear nuevas monedas. Esto se hace a través de procesos, digamos, de resolver logaritmos complejos, digamos, dentro de la red, y son ellos quienes agregan esa capacidad. Entonces, alrededor de esto se mueve la moneda. Si continuamos, porfa, Fátima. Existe, digamos, para Bitcoin existe la red blockchain, que es la creada, es lo que está detrás, digamos, de la moneda. Es una red descentralizada que está compuesta por nodos y que tiene, digamos, unos bloques. Entonces, todo se procesa por ahí. Pero para recibir pagos o para enviar pagos, se puede ocupar a través de dos redes. La que va por la red blockchain o lo que conocemos como pagos on-chain, tiene ciertas características, y tenemos otra red que digamos sería como para micropagos, se llama Lightning Network. Entonces, dentro de las características del blockchain, de la red blockchain, es que tiene una tarifa alta para pagos pequeños, para transferencias pequeñas. Esa tarifa, que se conoce como miner fee o network fee, que adelante también vamos a ver un poquito a detalle ese concepto, no depende del monto, depende de ciertas características dentro de la red blockchain. Entonces, esta puede tender a ser alta para pagos pequeños, pero digamos que para pagos grandes puede no ser significativa. Los tiempos de confirmación dentro de esta red blockchain dependen de la cantidad que se aporte de ese miner fee. Digamos que uno
puede tener la capacidad de decidir cuánto quiere poner para que, digamos, establezca el tiempo de confirmación del pago. Lo vamos a ver en un ejemplo práctico, un videito que traemos adelante para que tengamos la idea completa de esto, ¿no? Dentro de esta red se puede enviar cualquier cantidad de Bitcoin a cualquier dirección de la red, que esté inscrita, digamos, dentro de la red. No hay un límite. Sí hay un mínimo que es para proteger la red, digamos, ante ataques. El mínimo era el equivalente más o menos a 0.27 centavos, que como sabemos que la moneda es volátil, puede que ese valor cambie, pero digamos que queda en ese mínimo. Luego tenemos la red blockchain, la red Lightning Network, perdón, que es una red que se utiliza para los micropagos, aquellos pagos pequeños, porque siempre la tarifa será pequeña, aún digamos dentro de cantidades pequeñas enviadas. Los tiempos de respuesta usualmente son en segundos y esta sí tiene una limitante del pago máximo que es 0.042 Bitcoin, que al valor actual anda más o menos alrededor de los $2.000, un poquito menos. Pero igualmente esto, digamos, puede cambiar porque las capacidades, a diario se agregan capacidades a las redes estas que estamos viendo. Si vemos en la siguiente, hay un concepto adicional que es el network fee. En la siguiente lámina, por favor. Este network fee son esas pequeñas cantidades de criptomoneda, que para este caso digamos que es el Bitcoin, que se asignan a los mineros. Ellos, digamos que es el pago que se hace a ellos para que procesen la transacción. Cada transacción que enviamos a la red tiene que ser confirmada por no un nodo, llamémoslo, no una persona de los que están dentro de la red, sino que necesita varias confirmaciones. Entonces, ese network fee es el pago que se le hace a estas personas como parte fundamental, digamos, dentro de la red. Recordemos que es una red descentralizada, como lo mencionaba. Entonces, este es el incentivo, digamos, que se entrega a estas personas para que participen dentro de esta red. Entonces, el valor del network fee depende de diferentes factores, entre ellos la saturación de la red. Cómo la red, digamos, esté, la demanda que tenga la red en ese momento, así puede subir o bajar, digamos, el valor. El tamaño de la transacción, no en el monto, sino en el tamaño que significa dentro de la red y la velocidad de confirmación de pago. Cuando hacemos un pago en blockchain, dentro de la red blockchain, o un pago on-chain, digamos, dependiendo del wallet que estemos utilizando, uno puede decidir si la confirmación, digamos, tiene una prioridad media. Eso significa que más o menos puede estar entre 10 y 60 minutos, 30 minutos, digamos, depende de la saturación de la red. Y eso puede costar, como el ejemplo lo pone aquí, 1.19 de comisión por un pago que yo esté haciendo. Pues por un envío que esté haciendo a través de esa red. Pero si yo necesito una confirmación antes, es decir, que el pago se procese y se confirme en mucho menos tiempo, yo puedo aumentar esa prioridad, pero así aumentará la comisión también. Es decir, ya no será 1.19, será, no sé, $2, $3, dependiendo, digamos, de cómo se calcule en ese momento. Hay todo un proceso de cálculo, digamos, de este network fee. Por el otro lado, dentro de Lightning Network, depende, digamos que la comisión depende de cómo esté la wallet. Normalmente, digamos, los fabricantes de esta wallet, para hacer transacciones entre su propia wallet no hay comisión. Pero si uno quiere hacer transacciones a una wallet diferente, entonces la transacción usualmente anda alrededor del 1%. Pero vuelvo a decir, depende del funcionamiento de cada wallet. No es algo fijo. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos creando este documento y queríamos pagar $10 dentro de esta red, el fee era de 11 centavos. Es decir, que lo que finalmente la persona que hace el envío paga son $10, 11 centavos. Eso es más o menos cómo funciona el network fee. Como les digo, no es un valor fijo y ese puede ser cambiante en cualquier momento, digamos, del día o de un periodo establecido. Sigamos adelante, por favor. Así es como se ve, digamos, al menos dentro de la implementación de ACE Suiza, cómo se muestra para que nosotros desde cualquier wallet escaneemos nuestro código QR y podamos efectuar el pago. Aquí hay un ejemplo de un pago, digamos, de un request de $1. Y como ven los botoncitos arriba, uno puede elegir el pago on-chain
teniendo las características que les explicaba, o el pago dentro de Lightning Network. Nosotros ofrecemos la posibilidad de hacer los pagos en los dos. Pero por defecto dejamos la red Lightning Network por, digamos, los beneficios que tiene alrededor de los pagos que son más pequeños. Digamos, dentro del pago promedio que recibimos, es, digamos, el camino preferido para que obviamente tampoco impacte, digamos, en términos de comisiones al cliente. La compañía C Suiza no cobra la comisión. Si ustedes también lo implementan dentro de sus compañías, no son ustedes quienes van a cobrar la comisión, es el funcionamiento de la wallet, es el funcionamiento del blockchain en sí, que determina el valor y eso se le cobra al cliente. Eso no pasa, digamos, al comercio, en este caso, el valor de ese network fee, sino que ese es el que se le entrega a los mineros o a la red, digamos, donde se está procesando el pago. A continuación tenemos un video que explica o que demuestra cómo funciona un pago. Ese, digamos, que es la vista de un celular. Lo primero que ve, digamos, es el pago que mirábamos allá. Y él decide dónde quiere procesar el pago. Por ejemplo, aquí estaba on-chain y vamos a ver que nos vamos a una billetera cualquiera del mercado y presionamos enviar. Casi todas tienen enviar y recibir. Digamos, uno escanea con la camarita el QR. En este caso, pues se cambió a Lightning Network para hacer la demostración. Lo lee así de rápido. Y si ustedes miran, el valor es 1.01. Es decir, el dólar que estamos cobrando más el centavo que es la comisión. Y en unos segundos la transacción está confirmada. Y si vemos dentro del comercio, ya la transacción está completa. Entonces, los pagos dentro de Lightning Network tienen esa facilidad. Comisión pequeña, digamos si estamos haciendo pagos entre una wallet y otra wallet, dentro de la misma wallet probablemente no haya un cobro, pero nuevamente, depende del funcionamiento de cada una de las wallets. Entonces, network fee pequeño, el fee, digamos, para procesar el pago y el procesamiento en segundos. Esas son como las mayores ventajas que tiene Lightning Network. Digamos, su desventaja es el tamaño del pago, pero si nuestro pago será menos de 0.042 Bitcoin, perfectamente la podemos usar. Existen también los pagos dentro de la red blockchain o los pagos on-chain, que el funcionamiento es exactamente igual. Yo voy a ir a una billetera, el ejemplo lo hicimos con dos billeteras distintas. Voy a una billetera que sea compatible con pagos on-chain, porque eso lo tenemos que tomar en cuenta también, tiene que ser compatible. Entonces, elegimos la moneda, pues en nuestro caso siempre será Bitcoin, igual le damos enviar, escaneamos el monto, y aquí vamos a ver las diferencias. Si se miran abajo, dice que si lo quiero hacer en regular o económica o en prioridad. Y el monto del fee que yo estoy pagando cambia respecto a eso. Si ven aquí, en regular es 1 y fracción. No alcanzo a ver bien acá. Y así va variando. En priority es $4. Entonces, digamos, si yo estoy pagando una cuota pequeña y voy a pagar $4 de comisión, casi que no tiene sentido, ¿no? Y por eso es que Son 19 centavos, Alex. Ok. Perfecto. 19 centavos en la transacción menor, en la prioridad menor, que puede ser horas, digamos, de tiempo de procesamiento. Entonces, ahí lo hicimos en la más baja, ahí se ve el resumen, digamos, de la transacción. Y el pago queda en confirmación. El pago no se procesa inmediato. Si miran ahí la línea, la primera dice que el pago se está confirmando. Entonces, esa es, digamos, la característica de esta red. Entonces, si yo tengo un pago grande, imaginémonos que yo pago $10,000 en red on-chain, la comisión, digamos, de $1 o de $2 puede que no sea significativa, y que el tiempo, digamos, de procesamiento, que sea 30 minutos, incluso la más baja, que pueden llegar a ser hasta 24 horas, tampoco sea, digamos, algo que afecte la transacción que está haciendo el cliente. Entonces, yo perfectamente puedo elegir el pago on-chain. Si yo lo que quiero hacer es un pago pequeño, que además necesito que se procese rápido, pues necesito la confirmación porque necesito recibir el bien o el servicio inmediatamente, probablemente yo tenga que ir a la otra red. En este caso, on-chain, el pago queda iniciado. El pago no se confirma sino hasta que llegan ese número de confirmaciones
digamos, por parte de los mineros dentro de la red blockchain. Experiencia nuestra, pagos pequeños que se han tardado 30 minutos, una hora, hora 30 minutos, más o menos alrededor de eso han estado los pagos que hacen, las transacciones que hemos hecho dentro del proceso, digamos, de implementación. Este es como la demostración de cómo los pagos funcionan dentro de esta red, ya digamos, haciéndolo de manera visual para que cada uno de ustedes tenga, digamos, una noción de cómo esos pagos son y cómo debería de funcionar en su comercio, ¿no? Entonces, la wallet que se elija como la que tenga, digamos, el comercio, tiene que tener las características para recibir en una o en otra, en la otra red. Tiene que ser compatible con ella. No todas las wallets son compatibles con ambas. Hay unas que solo van por Lightning Network, otras que solo on-chain. Y hay unas que funcionan en las dos. Entonces, cuando se elija la wallet que necesita el comercio o el servicio, el procesador de pago, tiene que tomar en cuenta este tipo de características. Continuamos, por favor. Hay una pregunta que ¿quién protegerá mi cuenta contra ataques cibernéticos? Digamos que la respuesta corta es que cada uno de nosotros tiene que velar por la seguridad, digamos, de las soluciones que estamos implementando o que estamos adquiriendo. No, digamos, depende de cómo se administre esa solución del nivel de protección que tenga. Hay dos conceptos importantes aquí que son importantes. La llave pública y la clave privada. Este es, digamos, que el corazón del blockchain. La llave pública es lo que yo expongo para recibir los pagos y la clave privada, que no es la contraseña normal de cualquier aplicación, sino la clave privada dentro de esta red, es digamos, mi llave. Es la que yo tengo que tener y que nadie más tiene que conocer porque si no yo expongo mi seguridad. Exponer esta clave es como que yo exponga mi usuario y clave del correo. Cualquiera tendría acceso, digamos, a poder hacer uso de ella. Entonces, este es el corazón y esto es lo que tenemos que cuidar alrededor, digamos, de las billeteras. Existen dos tipos de billeteras, las denominadas hot wallet y las cold wallet. Las hot wallet son, digamos, las más comunes en el mercado y son los servicios que nos ofrecen diferentes plataformas alrededor, digamos, del mundo, dentro del mercado que existe de blockchain o de Bitcoin. Estas son normalmente aplicaciones móviles o pueden ser aplicaciones de escritorio incluso, que podamos bajar a nuestra computadora y que son, digamos, la mayoría que existen aquí. Voy a mencionar algunos ejemplos de hot wallet. Sería, por ejemplo, Bitcoin Beach, que es la que usaban la que se ha usado en el país, digamos, con anterioridad. Strike es otra que funciona como hot wallet. Pues Chivo, la del gobierno también, digamos, tiene esa característica porque es administrada por un tercero. Lo que quiere decir que el tercero es el que administra nuestra clave privada. Esa no la tenemos, sino que vive dentro, digamos, de los sistemas o de la infraestructura que hay detrás de esa wallet. Y las cold wallet, que son, digamos, las que están, a veces se llaman también offline, son, por ejemplo, las de hardware. Hay unas wallet que son más o menos como una USB que guarda ahí la llave privada y normalmente esa no está conectada. Y cuando yo quiero efectuar un pago, digamos, tiene un software asociado. Cuando yo quiero efectuar un pago, tengo que confirmar el pago dentro o a través de ese dispositivo. Entonces, ese como no está publicado al internet, digamos que está menos expuesto a ataques. Que no quiere decir que no sea vulnerable, pero todo eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, están las cold wallet y las de papel. Si han visto, digamos, rótulos pegados en cualquier establecimiento, esas pueden ser llaves de papel que custodio yo, digamos, el documento ese donde está mi llave pública y mi llave privada. Entonces, al no estar expuestas en la red, esto las hace más seguras. Digamos que todo tiene su pro y su contra. Y tampoco quiero decirte que las hot wallet todas son inseguras, todo, no. Digamos que, todo lo que hay detrás de estas y la protección que puedan tener estas compañías son las que lo hace más segura o menos segura. Lo que sí es que están más expuestas. Digamos que esa puede ser la conclusión. Entonces, para asegurar, digamos, nuestra billetera, dado digamos, esta información que tenemos hoy, lo primero es que cuando elijamos una wallet del mercado, la que sea,
hay que revisar la seguridad que utiliza el proveedor. Entonces, pues normalmente, digamos, ofrecen ayudas en su sitio web donde se establece qué tipo de seguridad usan, donde podemos revisar, digamos, la cantidad de clientes que tienen, que eso, digamos, puede ser un indicativo. Dentro de qué comercios, por ejemplo, se utilizan las wallets. Por ejemplo, nosotros dentro del recorrido que hicimos, conocimos compañías de Estados Unidos como Coinbase, BitPay, OpenNote también, que todas son, pueden usarse dentro de Shopify. Y digamos que Shopify tiene unos estándares para poder ofrecer ese tipo de pago. Entonces, ese es un indicativo de que pasa unos filtros para, pues, digamos, estar dentro de ese mercado. Eso quiere decir que digamos que tienen un nivel de seguridad alto. Eso no es una regla, no lo estoy diciendo como regla, sino como un factor que se puede evaluar, ¿no? Entonces, informarnos de qué tipo de seguridad utiliza el proveedor de wallet, digamos que es un aspecto clave. El asegurar las claves privadas o digamos cualquier clave asociada dentro de esta billetera es súper importante. Lo mismo asegurar la frase de recuperación. Cuando uno configura un wallet, fácil, 3 segundos. De verdad que uno abre su wallet y eso en 3 segundos está listo. Pero hay que hacer ciertos procedimientos adicionales que no son obligatorios, pero que son altamente recomendados para protegerlo. Uno es, por ejemplo, asegurar la frase de recuperación. Y esto lo que sirve es para respaldar el wallet y poder recuperarlo, por ejemplo, en otro teléfono, en otro dispositivo. Cuando hacemos este proceso, algunos fabricantes piden 12 palabras o 24, dependiendo de cuál estemos utilizando. Y, digamos, se lo ofrece y le dice el orden en que están esas 12 palabras o esas 24. Cuando queremos recuperar o hacer algún tipo, digamos, de cambios dentro de la wallet, pues la wallet va a pedir esas 12 palabras en el orden exacto con el que se suscribió, llamémoslo así. Entonces, es importante, digamos, asegurar esta información, resguardarla, digamos, de terceros o de personas que no deberían de tener acceso a ella, para tener, digamos, poder recuperarlas en caso, digamos, de alguna, que haya pasado algo con el celular, por ejemplo. Si arruinó el celular, ya no responde, yo instalo en otro dispositivo el mismo wallet, inicio la sesión normalmente, digamos, con las claves, y para restaurar, digamos, la información de mi wallet, me va a pedir esas 12 palabras o esas 24 palabras y tienen que estar en el orden exacto. Entonces, hay consejos de seguridad, digamos, lo que normalmente se dan a todo el mundo es no anote en papelito, en post-it, esas claves. Tiene que tener, hoy existen incluso programas que encriptan las claves y a través, digamos, de un proceso de inicio de sesión, yo los puedo tener guardados ahí. Entonces, ese tipo de mecanismos son los que tenemos que buscar para resguardar esto que es tan importante. No sé, si uno tiene, imaginémonos que uno tiene 2 Bitcoin, llamemos, que hoy pueden ser $85,000 más o menos, y yo pierdo mi clave de recuperación y digamos, no tengo acceso a ella, yo voy a perder ese dinero. Ya no hay forma de recuperarlo porque aquí no hay una entidad central a la que yo pueda llamar, mire, olvidé mi clave y necesito recuperarla. No existe. Entonces, es súper importante, digamos, resguardar este tipo de claves. Otro es proteger el equipo contra malware, como lo hacemos hoy con todo. Tenemos que tener un antivirus, yo les diría que sea bueno, porque pueden haber en el mercado muchos que no lo son. Digamos que sea reconocido, que tenga capacidad de actualización automática, que pueda programar escaneos dentro del dispositivo, dentro de la máquina, regulares. Entonces, con eso yo me aseguro de que mi máquina no tiene, o mi dispositivo no tiene elementos que puedan vulnerar mi wallet. La gestión de las claves, lo que les decía, yo no recomiendo nunca anotar claves. De hecho, también recomiendo que sea distinta en cada una de las plataformas que tengamos. Hay muchos mecanismos, digamos, que se pueden poner para que las claves sean distintas. De esa manera, digamos, nos aseguramos. Podemos poner, normalmente una clave nos pide combinación de letras, números, mayúsculas, símbolos.
Pero yo incluso recomiendo que hagamos password de frases, porque esas son más difíciles, digamos, o le ponen una dificultad adicional para si alguien quiere, por ejemplo, vulnerar nuestra clave, intenta adivinarla a través, digamos, de programas automáticos. Entonces, esa gestión es súper importante, no para esto, sino en general, digamos, en todo lo que estamos haciendo. El uso de la doble autenticación. Muchas, digamos, de las wallets ofrecen esto. Yo inicio sesión con un usuario y un password o con autenticación de huella, pero si quiero hacer una transacción tengo que poner un código que me mandan a mi celular o usar una aplicación de autenticación como las de Microsoft o las de Google. Es una clave que va cambiando cada cierto segundo. Entonces cada vez que necesito hacer una transacción, por ejemplo, un envío, él me va a pedir esa doble autenticación. Eso es configurable en todas las wallets, pero depende incluso, digamos, de cada una. Puede que algunas no lo tengan, pero digamos que al menos la que nosotros hemos revisado, varias de ellas sí la tienen. Entonces, súper importante esto porque de esta manera nos aseguramos que es como los cheques, digamos, de 2 firmas que se usaban antes. Si no lleva las 2 firmas no se puede pagar. Entonces, la doble autenticación es más o menos eso. Actualizar siempre el wallet y en general el software, digamos, de los dispositivos que utilicemos es altamente recomendado porque dentro de esas actualizaciones vienen fix de seguridad para todos los elementos. Entonces, eso va agregando, digamos, aparte de nuevas funcionalidades, nuevas capas de seguridad que los proveedores o los fabricantes o los creadores de estas wallets pueden agregar. Y, por último, que siempre pensemos en continuidad. Digamos, dependiendo de cómo sea el negocio de cada uno de nosotros o del tamaño, puede que esto no tenga que estar en la cabeza de una sola persona. Que hay mecanismos, digamos, en donde otra persona lo conozca o más de 2 para asegurarnos que en caso de una persona no esté por cualquier situación, la otra persona tenga la capacidad de hacer configuraciones o lo que sea necesario alrededor, digamos, del wallet. Entonces, eso es súper importante. Recuerden, porque ahí va a estar el dinero de cada uno de ustedes y tiene que tener todos estos elementos bien establecidos y estos procesos de continuidad, aunque seamos empresas pequeñas, o sea, que otra persona adicional conozca y que sepa el funcionamiento para que ese dinero siempre esté resguardado y que no lleguemos a perderlo por cualquier situación de una pérdida, digamos, de claves o de frases de recuperación o de procesos de respaldo que no estén bien establecidos y que después yo no pueda darle continuidad, digamos, al servicio y que eso puede llevar incluso a pérdidas. Sería como consejo alrededor. Hay muchísimos, digamos, temas alrededor de la ciberseguridad que tenemos que tener en cuenta. Vemos que esto es una base pequeña alrededor del tema, pero hay muchas cosas, digamos, que podemos leer y atender para hacer, digamos, de todos nuestros servicios sean seguros. Adelante, por favor, Fátima. Hay 2 formas de implementar, digamos, esta solución. Una es que del cliente yo reciba Bitcoin y tengo una wallet, tengo un procesador de pago, lo que vemos al centro, tengo un POS o tengo un servicio que me permita hacer, digamos, eso y que este servicio me deposite Bitcoin a mi negocio. Entonces, digamos que es un camino. Y el otro camino es que el cliente, en la siguiente, porfa, que el cliente me pague en Bitcoin, yo utilizo el procesador de pago, el POS, la billetera, todo lo que voy a ocupar aquí y me deposite dólares. Entonces, en la primera, yo acepto la volatilidad del Bitcoin. Ya vimos una moneda que no está estable y que depende de la oferta y la demanda y al no tener muchos activos, digamos, alrededor del mundo, eso hace que el precio fluctúe bastante. Entonces, cuando vayan aumentando más el número de Bitcoin, eso debería de irse acomodando, pero eso digamos que no lo podemos determinar. Entonces, yo puedo aceptar Bitcoin y recibir los Bitcoin en mi negocio. O puedo usar un procesador de pago, una wallet, que me permite hacer la convertibilidad automática hacia dólar. Pues yo voy a dar un ejemplo. Nosotros, digamos, no estamos representando aquí ninguna marca, sino solamente, digamos, compartiendo la experiencia nuestra con ustedes. Entonces, por ejemplo, hay compañías en Estados Unidos que lo hacen, BitPay, Coinbase, pero eso solo procesan pagos on-chain.
OpenNode, que de hecho es la solución que nosotros tenemos implementada, más otras adicionales, él permite pagos on-chain y pagos en Lightning Network y además permite la convertibilidad automática hacia dólares. Entonces, el proceso es que yo recibo del cliente, él me procesa el pago, hace el cálculo del equivalente en dólares en ese momento. El cálculo de cuánto equivale un dólar en Bitcoin dentro de la plataforma que utilizamos, que utiliza un servicio que se llama SendWire, se actualiza cada 30 segundos. Entonces, digamos que el valor puede variar de un minuto al siguiente. Pero entonces, él hace el cálculo y él deposita los dólares en la cuenta que nosotros elijamos. Bueno, digamos dentro del mismo wallet hay una cuenta Bitcoin y una cuenta dólar. Y luego yo puedo hacer la transferencia a mi cuenta de banco en El Salvador, por ejemplo. Eso se puede hacer, que tiene, digamos, unos fees asociados por la transferencia internacional. Si queremos, digamos, recibir Bitcoin y mantenerlos, y dependiendo de, por ejemplo, el número de puntos de pago que yo tenga en mi compañía. Si es uno solo, probablemente yo lo pueda manejar con una sola wallet. Si yo lo tengo distribuido y me pueden pagar en distintos puntos, en distintas locaciones, a lo mejor necesite, digamos, otro tipo de servicio, una wallet que ofrezca, digamos, puntos de venta. Entonces, si yo quiero mantener los Bitcoin, con una wallet tengo. Si yo quiero convertirlos, hay wallet que pueden hacer eso. Yo les di unos ejemplos ahorita. O puedo yo contratar un servicio que no es una wallet. Por ejemplo, Wompy, que es de Banco Agrícola, ellos ofrecen este servicio que es como un POS virtual, llamémoslo, donde yo puedo generar link de pago para que el cliente pueda hacer sus transacciones. Ellos ya tienen habilitado el servicio para recibir el pago en Bitcoin y luego pasar a nuestra cuenta, digamos, el equivalente en dólares. Menos, obviamente, el fee, digamos, que se le tiene que pagar a ellos. Entonces, resumiendo, tenemos wallet, que algunos ejemplos di, que podemos usar si quiero mantener Bitcoin en mi compañía. Puedo hacer Bitcoin y transformarlo a dólares con un procesador de pago como OpenNode, como un ejemplo. Hay muchísimos, de verdad que hay muchísimos que pueden ofrecer eso. Los que nosotros hemos probado son los que, digamos, que compartimos con ustedes y los fees no son altos. Hay que decirlo que incluso a veces son menores que, por ejemplo, un post de tarjeta de crédito. Entonces, como OpenNode me deposita dólares a mi cuenta y los puedo transferir a la cuenta bancaria final en el país. Y hay otros servicios como Wompy, en donde me sirve de procesador de pago sin que yo tenga que tener una billetera. Ellos se encargan de todo y me depositan finalmente dólares. Pero yo con eso, digamos, tengo la capacidad de recibir Bitcoin. Digamos que la billetera del gobierno tiene estas características. Nosotros no la hemos probado y por eso no podemos ampliar ningún tipo de información porque hemos tenido algunas dificultades para bajarla y explorar, digamos, todos los servicios que tiene. Pero en la teoría también puede recibir Bitcoin, convertirlos a dólares y depositarlos en la cuenta, ¿no? Pero, insisto, no hemos tenido la experiencia con ellos, no podemos dar, digamos, pues con la Chivo Wallet, no podemos dar como mayor detalle alrededor de eso. Ese es, digamos, más o menos el resumen de los conceptos alrededor de eso y cuáles son las posibilidades que tenemos, digamos, en la oferta que existe en el mercado y que dependerá, digamos, la elección dependerá de la realidad de cada una de nuestras compañías, en este caso la de ustedes, del tamaño de su negocio, de cuántos puntos de venta tengo, si quiero mantener o no quiero mantener Bitcoin, si yo solo quiero dólares. Entonces, alrededor de todo eso tenemos que revisar la solución que queremos poner en nuestro negocio. Entonces, hay unas súper fáciles que están hechas, hay otras que necesitan, por ejemplo, una integración. Pues yo quiero automatizar los pagos, yo tengo un sitio web, yo vendo en línea y quiero automatizar el pago, puede que necesite hacer una integración a través, digamos, de los APIs que publican estos proveedores hacia ese sitio web o hacia ese ecosistema digital que tengamos disponible para nuestros clientes. Entonces, hay todo un mundo aquí. Dependiendo del tamaño y de la forma que queramos implementar, podemos elegir una wallet normal, como que fuera una persona, una que esté disponible para comercio, una solución, digamos, más empresarial que tenga capacidades incluso de integración, o un servicio que ya me hace todo y yo no necesito una wallet. Esos son como varios de los ejemplos que podemos decir.
Adelante, por favor. Bueno, entonces ahora pasamos a esta sección de preguntas más frecuentes y quizás nada más voy a tomar un minuto para recapitular algunos de los mensajes muy importantes que nos dio Alex, como para que todos nos reforcemos, porque sabemos que esos temas son complejos de asimilar, son nuevos para muchos de nosotros. El primer mensaje es que están estas dos opciones de mecanismos o de redes, que son las que verifican las transacciones. Está el blockchain y el Lightning Network, y el mensaje de Alex es que la Lightning Network, para el tipo de pagos que posiblemente el de sus empresas, que son pagos pequeños, tiene menos comisiones y tiene más rapidez de procesamiento, ¿verdad? Creo que ese es un primer mensaje importante, mientras que la red blockchain es para transacciones más grandes en general. El segundo elemento que Alex nos hacía ver, tips y elementos súper importantes para resguardar la seguridad de la información, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante lo que ha señalado y evaluar la seguridad de la información del proveedor que ustedes van a elegir. El tercer elemento que nos señalaba Alex, y es muy, muy importante, es que muchas de las soluciones ya incluyen una convertibilidad automática, lo que significa que dependiendo de la wallet por la que ustedes opten, no van a tener que recibir Bitcoin si es que ustedes no quieren tener esa volatilidad en su modelo de negocio, ¿verdad? Tal como la alternativa que nosotros hemos adoptado en la compañía, donde, como señalaba Alex, la conversión se hace automáticamente, es decir, la compañía solo recibe dólares al tipo de cambio que está en ese momento, el cual se actualiza pues con bastante frecuencia debido a la volatilidad que tiene la moneda. Entonces, ahí dependiendo también del apetito de riesgo y del interés que pueda tener cada compañía, pueden decidir optar por una de estas opciones donde realmente la convertibilidad es automática y ustedes no tienen que hacer ninguna conversión en sus estados financieros ni en sus registros contables porque se sigue teniendo todo en dólares. Yo creo que eso es importante. Y cuarto, la importancia de investigar proveedores y ver cuál es la solución que más se apega a las necesidades de su negocio. Ya con esto, pues, empezamos con algunas de las preguntas más frecuentes que hicimos en esta lluvia de ideas para que las contestemos, pues, aquí con Alex. La primera pregunta que nos hacen, ¿estoy obligado a recibir pagos en Bitcoin a nacionales y extranjeros? Entonces, como muchos sabemos, la ley establece la obligatoriedad a que tengamos, a que las empresas tienen que recibir pagos. La ley no considera sanciones, ¿verdad? Y también establece que quienes argumenten que no tienen los medios tecnológicos, no lo necesario que lo apliquen, pero sí existe una obligatoriedad de ley, ¿verdad? Y así es como nosotros lo hemos interpretado. La segunda pregunta es para Alex. Alex, ¿qué debo hacer o tener? Ya hablaste bastante de esto, pero sintetizando, ¿qué debo hacer o tener como primer paso para aceptar pagos en Bitcoin? Pues lo primero es la elección, digamos, del wallet que quiero usar o el servicio de pago que quiero usar para recibir esos pagos. Alrededor de todo lo que ya conversábamos anteriormente, entender mi negocio, cuáles son las cosas que yo quiero hacer alrededor del Bitcoin y de esa forma, digamos, elegirlo. Hay una siguiente que tiene relación con esta primera, cuáles son las opciones de wallet. Hay cientos, si no miles, de wallets en el mercado. Creo que revisar cada una de ellas, pues, miren, la más conocida en nuestro mercado por su uso anterior o por la publicidad que han tenido, está Bitcoin Beach, que es la que usaban en la Playa del Sol, te usan de hecho, Strike, hay otras como BRD, Mycelium, estas últimas dos trabajan solo on-chain, y así muchas más. El servicio de OpenNode, por ejemplo, que es un procesador de pago, también tiene una wallet dentro del servicio, que también puede ser usada. Entonces, yo creo que la respuesta ahí es que dependerá del tipo de comercio que tengamos y de cómo queramos abordar el tema. Entonces, hay muchos. Existe Chivo Wallet también del gobierno, como parte, digamos, de lo que está ofreciendo y que está dentro del mercado. Entonces, digamos, dentro de todo eso, y creo que hay una pregunta relacionada más adelante, se puede elegir. La siguiente también es tuya. Si contrato una wallet, ¿necesito realizar una inversión inicial en Bitcoins? No es necesario. Es decir, yo abro la wallet, hago el proceso, algunos fabricantes incluso van a pedir documentos de identidad para hacer, digamos, todo el chequeo para los temas de lavado de dinero. No necesito comprar. Yo puedo habilitar el servicio y comenzar a recibir. Obviamente, si yo no tengo Bitcoin, yo no voy a poder efectuar pagos, pero poder recibir sí los puedo recibir. Y una vez los tenga, yo puedo hacer transacciones con
dentro de esa wallet con esos Bitcoin que estoy recibiendo. Entonces, comprar inicialmente Bitcoin no es necesario. La quinta pregunta también ya la habíamos conversado. ¿Cómo me afecta el riesgo cambiario en la wallet? Como dijimos, si usted elige una wallet que le hace la conversión instantánea, quien recibe el Bitcoin es la wallet y no el negocio, en cuyo caso el riesgo cambiario sería nulo para la compañía. Estaría recibiendo el pago equivalente en dólares en el momento de la transacción. Quizás siguientes, no sé si le quieres agregar algo, Alex, aquí. Si no, no, yo creo que está. Sí, adelante. ¿Cómo me aseguro que los pagos recibidos en Bitcoin continúen en dólares? Bueno, creo que ya relacionada con la anterior, ¿verdad? La opción que ustedes elijan tiene que ser clara con respecto a qué es lo que ustedes están recibiendo, ¿verdad? Como les señalamos, nosotros sí como compañía decidimos tener la alternativa de tener automáticamente la transacción registrada en dólares y por ende tener ese saldo, en nuestro caso con nuestro proveedor, en dólares. Puedo pasar, Alex, de mi wallet a mis cuentas empresariales. Sí se puede y dependerá de lo que decíamos del wallet. La wallet tiene que tener esa característica de permitirme recibir el Bitcoin, cambiarlo a dólares y de eso que vaya a las cuentas, digamos, de banco que pueda tener cada compañía. Ok. ¿Cómo registro contablemente el Bitcoin? Bueno, nuevamente, si ustedes acuden a una alternativa que hace la conversión instantánea, no tienen que hacer ningún cambio contable, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes deciden, pues, aceptar, digamos, Bitcoin y tener esa posición en Bitcoin, nuestro vicepresidente financiero nos contaba que en ese caso se tendría que registrar en otros activos porque no es efectivo, tampoco es inversión, y por la volatilidad al fin de mes tendría que evaluarse y supongamos que hubiese una ganancia de capital, lo que ahorita establece la ley es que estaría exento de impuesto, ¿verdad? Eso sería como el tratamiento contable según lo que hemos comprendido hasta ahora que va en la implementación. Ya quedan un par de preguntas. ¿Puedo pagar en Bitcoin? ¿Qué obligaciones puedo pagar en Bitcoin? Pues obviamente, digamos, dependiendo de la empresa que recibe, si la empresa que recibe está dispuesto a tomárselo en Bitcoin, pues claro, usted le va a poder pagar, lo cual, como dijimos, dependerá de si la empresa ha adoptado la tecnología, ¿verdad? Y está necesaria para poder recibir ese pago que usted le está queriendo hacer en Bitcoin. Y en todo caso serían, pues, no hay un límite en la ley, serían las obligaciones, todas las obligaciones están incluidas. Y la última pregunta, que es una pregunta pues que surge bastante, porque uno de los riesgos que se ha asociado a las criptomonedas es la dificultad para lograr la trazabilidad del origen de los fondos, es cómo gestiona el riesgo del lavado de dinero. Y digamos, en el caso de la compañía, pues nuestro oficial de cumplimiento se dio a la tarea de investigar buenas prácticas. El Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, ha establecido algunas buenas prácticas que se pueden implementar al momento de querer aplicar esquemas de lavado de dinero a criptomonedas. Y básicamente lo central es establecer los controles adecuados. En este caso, de manera similar a lo que se hace con lavado de dinero para transacciones que superan los $1000, ¿verdad? Registrarlas y empezar a llevar controles que permitan identificar el riesgo que puede haber asociado a eso, ¿verdad? Pero prácticamente es establecer controles análogos a los que ya se tienen en la legislación de lavado de dinero. Esas eran las preguntas que traíamos con Fátima, con Alex, pero creo que estamos abiertos para alguna otra aclaración o pregunta que pueda surgir. Así es, Carmen Aida. Bueno, primero quisiera agradecerles por el espacio. Creo que ha sido de bastante importancia la información que nos han compartido y justamente pues en estos momentos nos están llegando algunas preguntas. Algunas ya las publiqué ya que se contestaron en lo que conversaba un poquito Alex alrededor del pago de las comisiones, alrededor también de las recomendaciones de wallets. Como comentaban, tenemos diversas opciones que podemos utilizar. Y por acá nos llegan otras preguntas alrededor de, por ejemplo, ¿qué nombre tienen las entidades en donde compramos bitcoins? ¿Son casas de cambio o qué clasificación tienen dentro del blockchain o dentro del Lightning Network? Creo que esta pregunta es más para Alex. Sí, son los conocidos como exchange. Son casas
o digamos compañías que se dedican a la compra y venta, digamos, de criptomonedas, y podemos encontrar muchísimas alrededor del mundo. Es decir, por ejemplo, Binance, que es una empresa creo que mexicana, Coinbase, que es una empresa gringa, todos ellos, digamos, son plataformas donde se puede comprar, incluso pues, hacer exchange a otras monedas dentro de este mundo de cripto. Entiendo que localmente también, digamos, existe la posibilidad con Chivo Wallet de comprar. Pues no de la wallet per se, pero hay un sitio donde se puede hacer ese tipo de transacciones. Tampoco lo hemos explorado, pero entiendo que también se podrá. Pero digamos que la oferta local puede ser la Chivo, incluso, digamos, algunas compañías internacionales que también pueden ofrecer ese servicio, ¿no? Finalmente, yo creo que la decisión en la compra pasa por no sé, el tamaño de la comisión que me estén comprando, porque cuando uno compra Bitcoin también le cobran una comisión a este exchange. Obviamente tiene que poner, digamos, su ganancia ahí. Entonces la elección, digamos, que sea reconocido, pero que valoremos también, digamos, el monto de la comisión que me cobra por comprar esos Bitcoin. Así es, muchísimas gracias. Tengo también otra consulta por acá sobre el proceso de cómo puedo pasar los bitcoins a mis cuentas bancarias. ¿Cómo puedo hacer ese traslado de dólares y de dólares a las cuentas bancarias? Como lo decíamos, depende del servicio que se contrate. Es esa wallet o ese servicio que contratemos el que hace posible que la transacción se pueda hacer de esa forma. Entonces, yo recibo, internamente hago la configuración dentro de ese, que no es nada complicado, no lo entendamos como que necesitan un programador para hacerlo, sino, digamos, activar ciertas configuraciones donde le digo yo, conviértame inmediatamente a dólares y además deposíteme en esta cuenta bancaria. Entonces, dentro de los ejemplos que dimos, OpenNode lo puede hacer, porque es una compañía en Estados Unidos, entonces hay un fee, digamos, adicional por la transferencia internacional. Chivo Wallet entiendo que también lo hace. Lo que les digo es que no hemos tenido la oportunidad de probarlo a detalle como para hacer una recomendación, digamos, sobre ello. Le hablamos dentro de la experiencia nuestra y no representando, digamos, ninguna marca. Pero Chivo Wallet tiene la posibilidad de registrar cuentas bancarias y de convertir inmediato a dólares para depositarlo ahí. Hay otro servicio que nosotros tenemos en caja que da los POS en nuestra caja. Nosotros recibimos, digamos, dentro de todo nuestro ecosistema digital, el portal de aplicaciones móviles, recibimos el Bitcoin con esta solución que se llama OpenNode y hacemos todo el proceso, digamos, de convertir a dólares. En nuestra caja también podemos usar OpenNode, también tenemos Chivo Comercio y además tenemos un POS, como el POS de tarjeta de crédito normal, solo que lo que presenta es un QR que puede hacer esto también, que es compatible, digamos, con las formas de pago. Entonces, digamos, dentro de lo que existe, esas son las que nosotros podemos mencionar y existirán muchas más. Pero digamos que trabajan en Lightning Network, que es muy conveniente, digamos, para el nivel de pago que manejamos en nuestras compañías, están estos ejemplos que yo les mencionaba. Así es. Muchas gracias nuevamente, Alex. Por acá nos vienen un par de preguntas más. Creo que vamos a responder, notar el espacio para unas 3 preguntas más. Por acá Cintia menciona que el tipo de wallet dependerá del tipo de negocio que tengamos o nuestras necesidades. En mi caso es venta de obras de arte y mis clientes pagan por medio de transferencia bancaria. En mi caso, ¿qué tipo de wallet podría beneficiarme? Vamos a ver, en caso de que un cliente quisiera pagarle en Bitcoin, yo creo que una wallet, pues, en su dispositivo móvil puede ser suficiente. Y dependerá si quiere manejar Bitcoin o no en la elección de por cuál me quiero ir. Es decir, si yo quiero convertir a dólares, qué opciones tengo, que ya las mencionábamos anteriormente, o si quiero mantener el Bitcoin y digamos, mantenerlo y jugar, digamos, con la volatilidad que eso pueda, que la moneda pueda tener. Entonces, yo le recomendaría ahí un solo punto de pago, una wallet, que se asegure que toma todas las medidas de protección adicionales y de continuidad. Y que si quiere recibir dólares, que la wallet de elección tenga esa capacidad. De acuerdo, Alex, muchas gracias. Por aquí nos preguntan también,
las varias preguntas que nos han mandado. Si yo recibo el Bitcoin en equivalente a $100, por ejemplo, y hay bajas o subidas en ese momento, ¿qué sucede? Es decir, si yo recibo $100 ahorita, y como el precio les decía, por ejemplo, en el exchange, en el procesador que nosotros ocupamos, se actualiza cada 30 segundos. Entonces, si yo recibo $100 y Bitcoin sube 5%, entonces yo en dólares tendré el equivalente a $105. Pero si baja, yo no sé, 5%, entonces tendré 90 y algo de dólares. Esa es la volatilidad, es decir, el valor en dólares depende del efecto cambiario que pueda tener en el Bitcoin, de cómo él suba o baje, dependiendo de los factores que ya hablábamos en la oferta y la demanda del mercado. Entonces puede cambiar, en un día puede cambiar varias veces. Entonces esa digamos, o sea, si yo tengo $100 y lo guardo para mañana dentro de Bitcoin, mañana pueden ser 110 o pueden ser 90. Esa es la realidad, digamos, de la volatilidad hoy del Bitcoin y que estará presente, digamos, en las transacciones que hagamos también. Entonces, si yo quiero aceptar eso, pues, digamos, mañana es 90 y no lo voy a retirar o no voy a hacer transacciones porque vale menos, me espero a que suba para hacer otro tipo de transacción, ¿no? Ese, digamos, que en el mundo hay mucha gente que se dedica a esto. Compra cripto y digamos, hace transacciones en el mercado alrededor del precio. Entonces, dependiendo, digamos, de lo que cada uno de nosotros quiera hacer con esa moneda, entonces así, digamos, es el tratamiento que debe hacerle en su billetera o la forma, digamos, en que lo administra. Muchísimas gracias, Alex. Y para ir cerrando, pues nos preguntan cómo nosotros podemos comprobar que una wallet está dentro del Lightning Network y alrededor de temas de seguridad, pues cómo cuido el uso de esa wallet, cómo compruebo si tiene las medidas de seguridad. Las wallets normalmente dan la información de en qué red trabajan, pues si es compatible con las dos, pues con Pago On-Chain o en Lightning Network, entonces es de leer alrededor de ello. Entonces, yo leí una pregunta aquí también, si Chivo Wallet era Lightning Network, ellos trabajan en Lightning Network, así como trabaja Strike, así como trabaja Bitcoin Beach. De las que yo les mostré aquí, por ejemplo, BRD, ese trabaja con pagos on-chain. Mycelium, que es otra, también trabaja con pagos on-chain. Y hay cientos más, si no miles, que digamos, dependiendo de cuál elijamos, lo que hay que hacer es leer, digamos, sobre qué red trabaja o qué beneficio me puede tener, incluso sus capacidades de seguridad, como les decía, el doble factor de autenticación, que es, digamos, hago la transacción y me puede pedir un PIN, pero también me puede pedir que escriba un PIN que me mandan en mi celular. Todas esas características dependen de la wallet y yo les diría mínimo que tenga doble factor de autenticación. Y siempre efectúen el proceso de, primero, la clave que se va a utilizar, que no se les va a olvidar, y las 12 palabras o las 24 palabras que les decía para respaldar eso y poder restaurarlo, por ejemplo, en otro dispositivo, guardarlas en un lugar seguro, donde tengan acceso, digamos, solo ustedes o las personas que ustedes designen en su compañía, y que de esa manera podamos tener la continuidad. Creo que está en mute. Sí, muchísimas gracias, Alex y Carmen Aida, por todas sus respuestas. En este momento cerramos el espacio de preguntas y respuestas como tal. No sé si les gustaría finalizar con algún mensaje. Sí, yo creo, Fátima, que dado que este mundo es muy amplio y que podamos tener muchas dudas alrededor, si hay preguntas que no contestamos aquí, que nos las pueden hacer llegar, nosotros incluso vamos a publicar en nuestra página web preguntas y respuestas alrededor de este tema, incluso cómo funciona en la compañía, y que de esa forma nosotros también podamos ayudarles a contestarles y que pues apoyemos de alguna forma en la implementación que puedan tener ustedes. Sí, de acuerdo con Alex, estamos a la orden para ayudar a contestar otras preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Con esto finalizamos el espacio. Gracias a los que se conectaron el día de hoy a implementación del Bitcoin para tu negocio y preguntas más frecuentes. En Empresa Sura queremos apoyarles al desarrollo de su competitividad. Cualquier consulta nos la pueden hacer llegar al correo empresassura@acesuiza.com
o pueden revisar en la página de acesuiza.com el espacio de pymes para encontrar a Empresas Sura. Muchísimas gracias por su conexión. Pasen feliz día.